En la clase de hoy vamos a definir el coeficiente de viscosidad dinámica. Definiremos el número de Reynolds que nos permite saber cuándo un líquido tiene un flujo laminar o turbulento. Y por último estudiaremos la velocidad límite que alcanza una esfera en un fluido viscoso. La determinación de esta velocidad permite obtener el coeficiente de viscosidad dinámica, cosa que haremos en el trabajo práctico número 2. En un fluido ideal, distintas zonas del líquido podrían moverse con diferente velocidad sin que se produjera pérdida de energía. Mientras que en un fluido viscoso, las partículas, que se mueven con distinta velocidad, colisionan entre sí provocando una resistencia a su movimiento. Como resultado se disipa energía, por ejemplo en forma de calor. Imaginemos que empujamos una madera sobre la superficie de un fluido. La madera no arrastraría el fluido si este fuera ideal. La tabla podría moverse a velocidad constante sin necesidad de empujarla. Los ingenieros dicen que un fluido ideal no soporta esfuerzos de corte, no se deforma. En cambio, si el fluido es real, la madera sí arrastra la superficie del fluido. Podemos pensar al líquido como formado por láminas o capas que interactúan entre ellas por fricción. La tabla arrastra la primera capa a su misma velocidad, esta a la siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la última capa que se encuentra a velocidad cero en contacto con el fondo. Como resultado de este proceso se disipa energía. Con el experimento de la tabla es posible definir el coeficiente de viscosidad dinámica del fluido, eta. Mientras más viscoso sea este, mayor será la fuerza que debemos hacer para mover la tabla a velocidad constante. Esta fuerza resulta proporcional a la superficie de la tabla y al gradiente de velocidades. En nuestro ejemplo, el gradiente es el cambio de la velocidad en relación a la profundidad. No nos ocuparemos de esta fórmula en nuestro curso, solo la he nombrado para obtener las unidades del coeficiente de viscosidad eta. A partir de la fórmula de la página anterior, es posible obtener las unidades de eta. En el sistema internacional, las unidades del coeficiente de viscosidad dinámica son el pascal por segundo. En el sistema CGS, las unidades de eta son la varia por segundo. A este producto se le denomina poise. Usualmente se usa el centipoise, que equivale a 10 a la menos 3 pascales por segundo, ya que concuerda con la viscosidad del agua a 20 grados. Nuestra experiencia nos muestra que el coeficiente de viscosidad disminuye con la temperatura, por lo menos es lo que sucede con líquidos. Al aumentar la temperatura, las moléculas vibran con mayor energía alrededor de la posición de equilibrio y entonces las fuerzas de atracción son más débiles, lo que hace que disminuya la viscosidad. Los invito a buscar información sobre fluidos no newtonianos. Nosotros no vamos a estudiar ese tipo de fluidos. Ellos cambian su viscosidad al presionarlos. Un ejemplo típico son la maicena, que uno puede hasta caminar por encima de ella haciendo presión, mientras que si uno se queda parado puede hundirse. En las próximas clases va a ser muy importante determinar si nuestro líquido tiene un flujo laminar o turbulento. En un flujo laminar, el líquido se mueve ordenadamente y de forma predecible. Si colocásemos dos corchitos muy cerca uno del otro en un flujo laminar, seguirían trayectorias parecidas. Es posible predecir su trayectoria futura, aunque no podamos determinar con exactitud su posición inicial. Mientras que en un flujo turbulento el sistema se comporta en forma caótica. Si ahora colocamos en el fluido dos corchitos, por más cercanos entre sí que estuvieran, su trayectoria futura podría ser muy distinta. El sistema es impredecible. Noten cómo en el ejemplo del humo del cigarrillo se pasa de un flujo laminar a uno turbulento. En este ejemplo esto se debe a que el humo se está enfriando y por consiguiente aumentando su densidad. En la próxima página definiremos un número que nos va a permitir saber si el flujo es laminar o turbulento. Una vez que lo haya estudiado, trate de explicar por qué el humo se vuelve turbulento. Las ecuaciones que gobiernan la evolución de un fluido pueden expresarse en función de ciertos números adimensionales, como por ejemplo el número de Reynolds, el número de Mach. De esta forma, dos sistemas que tengan los mismos números adimensionales se comportan de la misma manera, aunque uno sea por ejemplo muy grande y el otro chico. Esta es la base para el diseño de modelos a escala, de aviones y de sistemas aerodinámicos en general. Reynolds definió una cantidad adimensional que permite determinar si un líquido tiene un flujo laminar o turbulento.
Es una relación entre los términos inerciales y viscosos de las ecuaciones que gobiernan la evolución de un fluido. Si el número de Reynolds es muy grande, por ejemplo velocidades altas, los términos inerciales predominan por sobre la viscosidad. Esto determina que el flujo se vuelva turbulento. Al contrario, si el número de Reynolds es chico, por ejemplo velocidades bajas, predominan los efectos de la viscosidad y el flujo resulta laminar. Aunque estos números no son del todo exactos, por simplicidad convendremos en afirmar que si el número de Reynolds da menor que 2000, el flujo es laminar. Si nos da mayor que 3000, el flujo es turbulento. Existe un intervalo entre 2000 a 3000 que corresponde a una zona de inestabilidad. No es posible asegurar nada. De hecho, el flujo puede iniciarse laminar y una pequeña perturbación tornarlo en turbulento. El número de Reynolds resulta igual al producto de la densidad del fluido por una longitud característica d por la velocidad del fluido y dividido por el coeficiente de viscosidad. T es una longitud que caracteriza a la sección atravesada por el fluido. En la mayoría de nuestros ejemplos, d corresponderá al diámetro del tubo por donde fluye el líquido o el diámetro de una esfera que se mueve en el fluido. Y no, por ejemplo, con el largo del caño. Note que el número de Reynolds será grande a velocidades grandes o grandes diámetros y será pequeño a velocidades bajas y o fluidos muy viscosos. Ahora vamos a estudiar el movimiento de una esfera en un fluido viscoso. Ejemplos típicos que podemos modelar son una gota de lluvia o granizo que cae en el aire, una bolita cayendo en un tacho de aceite, etc. Este conocimiento, veremos después, va a ser importante para el desarrollo de un método de determinación de composición textural de una muestra de suelo. O sea, un método que permite determinar la proporción de arena, de limo, de arcilla. Este método se llama método de Boyucus. Consideremos una esfera cayendo en un fluido viscoso. Sobre la esfera actúan tres fuerzas: el peso, el empuje y una nueva fuerza que vamos a llamar fuerza de arrastre. Al peso ya lo conocemos. El empuje aparece cada vez que un objeto se sumerge en un líquido, siempre apunta hacia arriba y está aplicado sobre el centro de masa del objeto. Es la fuerza responsable de la flotación. Queda como tarea repasar el principio de Arquímedes. Para entender cómo se origina la fuerza de arrastre, es conveniente comprender, aunque sea solo intuitivamente, que resulta equivalente que una esfera caiga en un fluido a velocidad v a que la esfera permanezca en reposo y el fluido lo atraviese a velocidad v. La fuerza de arrastre es la resultante del choque del fluido sobre la esfera y las fuerzas viscosas que aparecen debido al desplazamiento tangencial del fluido a través de ella. Esta fuerza tiende a frenar al objeto. Tiene la misma dirección que la velocidad del cuerpo, relativa al fluido, pero de sentido opuesto. La intensidad de la fuerza de arrastre depende de la velocidad, del número de Reynolds y de la geometría del objeto. Vamos a estudiar las expresiones que permiten calcular la fuerza de arrastre en dos regímenes distintos. Primero estudiamos la denominada ley de Stokes. Esta ley permite calcular la fuerza de arrastre que sufre un objeto esférico cuando se mueve relativo a un fluido. Es sólo válida cuando el número de Reynolds es menor a 1, que es un régimen ultralaminar, velocidades muy bajas. O sea que no sirve para cualquier flujo laminar. Por ejemplo, si Reynolds nos da 10, la expresión no se puede usar. La fuerza de arrastre resulta proporcional a la viscosidad, el diámetro de la esfera y su velocidad relativa al fluido. Un ejemplo que puede traer confusión es el de una gota de agua cayendo en el aire. En ese caso, la gota es el objeto y el fluido sería el aire, por lo que la viscosidad que debemos poner en la expresión es la del aire. Pensarlo bien. La segunda expresión que estudiaremos nos permite calcular la fuerza de arrastre para el número de Reynolds entre 1000 y 300.000. Note que abarca zonas de flujo laminar, inestable y turbulento. Podemos notar en la fórmula que no depende de la viscosidad, pero sí de la densidad del fluido. Volviendo al ejemplo de la gota de lluvia,
la densidad que va en la fórmula es la del aire y no la del agua. En el curso solo vamos a analizar situaciones en donde el objeto es esférico, por lo que para nosotros la constante c valdrá siempre 0,5. Notemos que el área que aparece en la expresión no es el área de la esfera, sino la de un círculo que enfrenta al fluido. Ya estudiamos las fuerzas que actúan sobre una esfera en movimiento relativo a un fluido viscoso. Ahora plantearemos la segunda ley de Newton para determinar la aceleración y la velocidad. A partir de este análisis, obtendremos un método experimental que nos va a permitir medir el coeficiente de viscosidad dinámica de un fluido. Como ejemplo, en el TP2 mediremos la viscosidad de la glicerina. Cuando un cuerpo inmerso en un fluido cae verticalmente, su velocidad, en vez de ir aumentando en forma uniforme, como ocurre en caída libre, se acelera cada vez menos, hasta que finalmente la aceleración se hace cero, y el cuerpo se mueve con velocidad constante. A esa velocidad se la conoce como velocidad límite. Es lo que sucede con las gotas de lluvia. Si no existiera viscosidad, las gotas llegarían a nuestras cabezas a más de 60 km por hora. Convendría salir con casco. En el instante inicial, si el objeto parte de reposo, la fuerza de arrastre es nula, y el cuerpo comienza a acelerarse con una aceleración que solo depende del peso y del empuje. La fuerza de arrastre aumenta a medida que la velocidad aumenta. El peso y el empuje no cambian. Por lo que llega a un punto en que la suma de las fuerzas se hace cero. En ese instante, la aceleración es nula y el cuerpo se mueve a velocidad constante, la que llamamos velocidad límite. Vamos a calcular la velocidad límite para el caso del número de Reynolds menor a 1, donde es válida la ley de Stokes. Partimos de la condición de aceleración nula, cuando la fuerza de arrastre compensa al peso y el empuje. Note que en la fórmula de la fuerza de arrastre, la velocidad es la velocidad límite. El peso puede obtenerse a partir de la masa del objeto o de su densidad y volumen. Como el objeto está totalmente sumergido y sabemos que el empuje es igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo, el empuje puede calcularse conociendo la densidad del fluido. Reemplazando la fuerza de arrastre, el peso y el empuje en la primera ecuación, vamos a poder despejar la velocidad límite. Esta expresión solo puede usarse si verificamos que el número de Reynolds es menor a 1. Note que la velocidad límite aumenta con el radio. Las partículas más grandes alcanzan una mayor velocidad límite, llegando primero al fondo y decantando más rápidamente. Esta será la base del método de Boyukus, que permite determinar la composición textural de una muestra de suelo. En el trabajo práctico número 2, vamos a dejar caer esferitas de plomo en un tubo con glicerina. Determinaremos la velocidad límite midiendo distancias y tiempos. Y a partir de la ecuación anterior, vamos a despejar el coeficiente de viscosidad. Ahora hacemos la misma cuenta que en la página anterior, pero usaremos la expresión de fuerza de arrastre válida para números de Reynolds entre 1000 y 300.000. Esta expresión para la velocidad límite solo puede usarse si Reynolds está en el rango de 1000 a 300.000. Parece redundante que tuviéramos que calcular nuevamente el número de Reynolds, pero debemos recordar que lo hemos verificado por una velocidad de 0,01 metros por segundo. Ahora tenemos que verificarlo para la velocidad límite. Si se hubiera dado el caso de que el número de Reynolds no fuera menor a 1, debemos desechar el resultado y tenemos que volver a calcular la velocidad límite, pero con la otra expresión. Podría darse también el caso que tampoco sirviera. El ejercicio 6 de la unidad 4 se van a encontrar con esta dificultad.